Alerta México. La relación entre México y Estados Unidos está en riesgo. Lo que estamos presenciando no es una disputa diplomática más, es un choque de titanes. La furia de Donald Trump se ha desatado una vez más sobre México. Pero esta vez, la respuesta ha sido de una magnitud y una audacia sin precedentes. En el centro de esta tormenta se encuentran dos movimientos tectónicos que han sacudido el tablero geopolítico. Primero, el ultimátum de Donald Trump amenazando con un despliegue militar unilateral en territorio mexicano, una violación directa de la soberanía nacional bajo el pretexto de combatir a los cárteles. Y segundo, la respuesta fulminante e inesperada de la presidenta Claudia Sheinbaum. Un despliegue masivo, histórico, de decenas de miles de elementos de la Guardia Nacional a lo largo de toda la franja fronteriza norte, una jugada que ha sido calificada por expertos como un jaque mate estratégico, una maniobra diseñada no solo para responder, sino para anular por completo la justificación de cualquier intervención extranjera. México con esta acción le está gritando al mundo y en particular a Washington, el control de nuestro territorio es nuestro y solo nuestro. En este video usted va a entender la estrategia de acero detrás de la decisión de la presidenta Sheinbaum. Aprenderá por qué el despliegue de la Guardia Nacional es mucho más que una simple respuesta militar. Es una declaración de soberanía y una jugada económica de alto riesgo. Descubrirá cómo México, al tomar la iniciativa, ha despojado a Estados Unidos de cualquier pretexto para una intervención, poniendo a Trump en una posición increíblemente difícil. Y finalmente analizaremos las ondas de choque que esta confrontación está enviando a todo el planeta. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha adoptado una postura de soberanía inflexible. Desde el inicio de su mandato, el mensaje ha sido claro: la cooperación con Estados Unidos es bienvenida, la subordinación es inaceptable. El gobierno mexicano ha estado observando los movimientos políticos en Washington con la precisión de un halcón, anticipando que la retórica de campaña de Trump se convertiría tarde o temprano en una amenaza tangible. No se trata de una reacción de pánico, se trata de la culminación de meses de planificación y análisis de inteligencia. México sabía que este momento llegaría, y en lugar de esperar a ser la víctima de una agresión, decidió tomar el control de la narrativa y, más importante aún, del terreno. La tensión actual no surgió de la nada. Es el resultado predecible de dos visiones de nación que están en curso de colisión directa, una que busca imponer su voluntad por la fuerza y otra que se niega a arrodillarse. Ahora profundicemos en el primer pilar de esta crisis. La furia fronteriza de Trump y su amenaza de desplegar al ejército estadounidense. ¿Qué significa realmente esta propuesta? No estamos hablando de una colaboración o de una operación conjunta. Lo que Trump ha puesto sobre la mesa, en discursos cada vez más encendidos, es el envío de fuerzas especiales, drones y posiblemente unidades del ejército regular a operar dentro de las fronteras de México, con o sin el consentimiento del gobierno mexicano. Desde la perspectiva de Washington, o al menos desde la perspectiva del ala dura del Partido Republicano, esto se vende como una necesidad para la seguridad nacional de Estados Unidos. Argumentan que los cárteles son organizaciones terroristas transnacionales y que el gobierno mexicano es incapaz o no está dispuesto a controlarlos. Pero analicemos esto con frialdad. Jurídicamente, una incursión militar de este tipo sin la aprobación del gobierno mexicano sería una declaración de guerra de facto. Es una violación flagrante del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de todos los tratados de cooperación bilateral. El general retirado Mark Hurling, un analista militar que a menudo aparece en cadenas de noticias estadounidenses, lo dijo de forma extraoficial. Cualquier estratega del Pentágono sabe que operar en México contra los cárteles sería una pesadilla logística y un suicidio político. No es como el desierto de Irak. Es un terreno complejo, con una población de 130 millones de personas que, comprensiblemente, nos verían como una fuerza invasora.
Sería un Vietnam en nuestra propia puerta trasera. Sus palabras, aunque no oficiales, reflejan un sentimiento de profunda inquietud dentro del estamento militar estadounidense, que comprende que la retórica de un político no siempre se traduce en una operación militar viable. Políticamente, la amenaza de Trump es una herramienta de presión brutal. Su objetivo es doble. Por un lado, busca forzar a México a tomar medidas aún más drásticas contra la migración y el narcotráfico. Quiere que México haga el trabajo sucio bajo la amenaza del garrote. Por otro lado, y esto es crucial, es un mensaje para su base política interna. Le permite parecer un líder fuerte y decidido, el único dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger la frontera. No importa si la operación es factible o si sus consecuencias serían desastrosas. Lo que importa es la percepción, la imagen de fuerza. Expertos en política como la doctora Ana María Salazar, es subsecretaria de Defensa para Política Antinarcóticos en el Pentágono, ha señalado que Trump no necesariamente quiere invadir México, lo que quiere es la amenaza de invadir México. Es una forma de negociación coercitiva, donde pone una pistola sobre la mesa y espera que la otra parte ceda en todo lo demás, desde el comercio hasta la política migratoria. Es un juego de extorsión a nivel de superpotencia donde la soberanía de México es la ficha de negociación. Y aquí es donde la estrategia de la presidenta Sheinbaum entra en escena, no como una simple reacción, sino como una brillante contraofensiva estratégica. No estamos hablando de unos pocos miles de efectivos. Fuentes dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional de México, de manera extraoficial, hablan de cifras que podrían superar los 90,000 elementos movilizados en cuestión de días hacia puntos estratégicos en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Es una de las mayores movilizaciones militares internas en la historia moderna de México. Helicópteros, vehículos blindados, puestos de control y patrullajes constantes han transformado el panorama de la región fronteriza. Desde la perspectiva del gobierno mexicano y sus partidarios, esta acción es una obra maestra de la geopolítica por varias razones. Primero, y más importante, es una afirmación rotunda de soberanía. El mensaje es inequívoco: este es nuestro territorio y nosotros nos encargamos de nuestra seguridad. Al inundar la zona con sus propias fuerzas, México elimina el principal argumento de Trump, la supuesta falta de control. ¿Cómo puede Washington justificar una intervención en un territorio que está visiblemente bajo un fuerte control militar del propio país? Es como si alguien quisiera entrar a tu casa a apagar un incendio que tú ya estás extinguiendo con un equipo de bomberos profesional, la justificación se desvanece por completo. Segundo, es una acción preventiva. La administración de Sheinbaum no esperó a que los drones estadounidenses cruzaran la frontera. Actuó antes. Anticipó el movimiento de Trump y le quitó la iniciativa. En el ajedrez, esto se conoce como una profilaxis. Un movimiento que no ataca directamente, pero que impide los planes del oponente. Al saturar la frontera, México le presenta al Pentágono un dilema imposible. Cualquier incursión estadounidense ahora no solo se enfrentaría a los cárteles, sino que correría un altísimo riesgo de un enfrentamiento directo con las Fuerzas Armadas mexicanas. Ningún general en su sano juicio querría ese escenario. Por lo tanto, el despliegue mexicano eleva el costo de una intervención estadounidense de alto a inaceptable. Tercero, esta movilización no solo está dirigida a Washington, también es un mensaje brutalmente claro para los cárteles. Les dice que el Estado mexicano está dispuesto a utilizar toda su fuerza para imponer el orden, no por presión externa, sino por decisión propia. La presidenta Sheinbaum, con esta sola decisión, se posiciona ante el pueblo mexicano como una defensora férrea de la dignidad nacional, una líder que no se doblega ante las bravuconadas de una potencia extranjera.
Es una jugada que, a nivel interno, genera un masivo respaldo popular, unificando al país detrás de la bandera en un momento de crisis. Y aquí es donde debemos conectar los puntos, porque estos dos eventos no son historias separadas, son las dos caras de la misma moneda, una danza peligrosa de poder y estrategia. La sinergia entre la amenaza de Trump y la respuesta de Sheinbaum revela un gran plan por parte de México, un plan que va mucho más allá de simplemente poner soldados en la frontera. La estrategia mexicana consiste en exponer el farol de Trump. El gobierno de Sheinbaum está apostando a que la amenaza de Trump es, en gran medida, retórica política diseñada para el consumo interno en Estados Unidos. Al tomar medidas tan drásticas y visibles, México le está diciendo a Trump, muy bien, dices que el problema es la falta de control. Aquí tienes el control. Hemos desplegado a nuestro ejército. El pretexto ha desaparecido. Ahora, ¿cuál es tu siguiente movimiento? Esto pone a Trump en una encrucijada. Si da marcha atrás, parecerá débil ante su propia base. Habrá sido desafiado por México y habrá perdido. Su imagen de hombre fuerte se verá dañada. Pero si sigue adelante con la intervención, se enfrentará a un desastre. Se arriesga a un conflicto militar directo con un vecino y socio comercial clave, a la condena internacional unánime y a una guerra de guerrillas que podría desestabilizar toda la región durante décadas. La presidenta Sheinbaum, con su audaz despliegue, ha transformado la amenaza de Trump de un arma política contra México en un veneno político para el propio Trump. Cualquier decisión que tome ahora tiene un costo político enorme para él. El gran plan mexicano es, en esencia, una trampa geopolítica. Se basa en la comprensión de que la mayor fortaleza de Trump, su retórica agresiva, es también su mayor debilidad. México ha decidido no jugar en el terreno de las palabras, sino en el terreno de los hechos. Ha creado una nueva realidad en la frontera, una realidad que hace que la propuesta de Trump parezca no solo ilegal, sino también absurda y redundante. Es una demostración de que la nueva política exterior mexicana bajo Sheinbaum es proactiva, no reactiva. No espera ser golpeada para responder. Construye un muro de soberanía antes de que el primer golpe sea siquiera lanzado. Es una declaración de independencia estratégica que no se había visto en décadas. Un mensaje de que México se ve a sí mismo como un igual en el escenario norteamericano, no como un subordinado. Las consecuencias de esta confrontación ya están comenzando a sentirse mucho más allá de la frontera. Las ondas de choque son globales. La primera y más inmediata víctima es la economía. El TMAC, el tratado comercial que une a Estados Unidos, México y Canadá, se basa en la confianza y la estabilidad. Esta tensión máxima introduce una incertidumbre radical. Los mercados financieros reaccionan con nerviosismo. El peso mexicano puede experimentar volatilidad, pero el daño a las cadenas de suministro estadounidenses sería catastrófico. Industrias enteras en Estados Unidos, desde la automotriz en Michigan hasta la agrícola en California, dependen de componentes y productos que cruzan la frontera mexicana todos los días. Un cierre de frontera o una escalada militar paralizaría sectores clave de la economía estadounidense. Es un tiro en el pie de proporciones gigantescas. Los líderes empresariales en Estados Unidos están, sin duda, presionando frenéticamente a la Casa Blanca para que baje el tono, recordándole a Trump que la prosperidad estadounidense está intrínsecamente ligada a un México estable y cooperativo. Geopolíticamente, el efecto es igualmente profundo. Canadá, el tercer socio en discordia, observa con extrema alarma. Un conflicto entre sus dos únicos vecinos es su peor pesadilla, amenazando la existencia misma del bloque comercial norteamericano. Ottawa se ve forzada a una posición incómoda, tratando de mediar discretamente mientras se prepara para las consecuencias económicas. En América Latina, la reacción es de un apoyo casi unánime a México. Desde Argentina hasta Colombia,
Los líderes ven la amenaza de Trump como una vuelta a las épocas más oscuras del intervencionismo estadounidense. La acción de Sheinbaum es vista como una defensa no solo de la soberanía mexicana, sino de la soberanía de toda la región. Esto podría fortalecer bloques regionales como la CELAC y dar lugar a una mayor unidad latinoamericana en contraposición a la política de Washington. Y luego están los grandes rivales de Estados Unidos, China y Rusia. Para ellos, esta crisis es un regalo inesperado. Observan con satisfacción cómo Estados Unidos se enreda en un conflicto con su vecino inmediato, gastando capital político, militar y económico en su propia frontera. Esto desvía la atención y los recursos estadounidenses de otras partes del mundo, como Ucrania o el Mar de China Meridional. Un Estados Unidos empantanado en una crisis norteamericana es un Estados Unidos menos capaz de proyectar su poder globalmente. ¿No sería sorprendente ver a diplomáticos chinos y rusos ofreciendo declaraciones de apoyo a la integridad territorial de México, no por un amor genuino, sino para echar más leña al fuego y profundizar la brecha entre los socios norteamericanos? Ahora, miremos hacia el futuro. Para Estados Unidos, las opciones son limitadas y todas son malas. Trump puede intentar una retirada victoriosa, afirmando que su dura postura obligó a México a actuar y declarando el problema resuelto. Esto podría salvar las apariencias, pero todos sabrán que fue México quien dictó los términos. O puede duplicar la apuesta, quizás con sanciones económicas, pero esto solo dañaría aún más a su propia economía. La opción militar real parece, por ahora, fuera de la mesa gracias a la acción preventiva de México. El Congreso de Estados Unidos también jugará un papel clave, con muchos demócratas y republicanos moderados oponiéndose frontalmente a una aventura militar tan imprudente. Esto nos lleva a la predicción de un nuevo orden mundial, o al menos un nuevo orden regional. Podríamos estar presenciando el principio del fin de la doctrina Monroe, esa vieja idea de que América Latina es el patio trasero de Estados Unidos. México, con su poder económico, su tamaño y su audacia estratégica, está reclamando su lugar como una potencia regional por derecho propio, una potencia que negocia de tú a tú con Estados Unidos, no como un socio menor, sino como un igual. Si México tiene éxito en esta confrontación, inspirará a otros países de la región a adoptar posturas más independientes. Podríamos ver un reequilibrio de poder en el hemisferio occidental, con un polo de poder latinoamericano más cohesivo y asertivo, con México a la cabeza. El mundo unipolar liderado por Estados Unidos se está erosionando, y esta crisis en la frontera es una de las grietas más visibles y significativas de esa erosión. En conclusión, lo que estamos viviendo es mucho más que una simple disputa fronteriza. Es un momento definitorio. La amenaza de Donald Trump, nacida de la presión política interna y la bravuconería, ha chocado contra un muro de estrategia y determinación soberana levantado por la presidenta Claudia Sheinbaum. El despliegue masivo de la Guardia Nacional no es solo una respuesta militar, es la jugada que cambió el tablero de juego por completo. Es la acción que despojó a Estados Unidos de su pretexto para la intervención y puso toda la presión de vuelta sobre la Casa Blanca. Hemos visto cómo esta confrontación amenaza con sacudir la economía norteamericana, cómo está reconfigurando las alianzas geopolíticas en el hemisferio y cómo está siendo observada de cerca por potencias globales que buscan explotar cualquier signo de debilidad estadounidense. El futuro inmediato es incierto y peligroso, pero una cosa es clara. México ha trazado una línea en la arena, ha declarado que su soberanía no es negociable. El resultado de este pulso de alto riesgo no solo determinará el futuro de la relación entre México y Estados Unidos, sino que enviará un mensaje resonante a todo el mundo sobre el nuevo equilibrio de poder que están haciendo en el siglo XXI. Esta historia está en pleno desarrollo y estaremos aquí para analizar cada movimiento. ¿Qué opina usted? ¿Es la estrategia de Sheinbaum un golpe maestro o una apuesta demasiado arriesgada? ¿Cómo debería responder Estados Unidos? Deje su opinión en los comentarios.
Si este análisis profundo le ha parecido valioso, suscríbase al canal y active las notificaciones para no perderse ninguna actualización sobre esta crisis que nos mantiene en vilo.